Las palabras del Señor, de David, perdón, cuando dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Así que yo quiero felicitar en esta hora a la madre por excelencia, que se llama Dios. ¿Cuántos lo felicitan? Amén. Si David dijo: si mi padre y mi madre me faltan, Jehová me recogerá. Él suple todas las necesidades. Pero darle un saludo caluroso también a las mujeres valiosas que Dios usó para traer vidas al mundo, a esas forjadoras de vida. Así que los hermanos, los varones, se ponen todos de pie. Todos los varones aquí se ponen de pie y le damos un aplauso a esas mujeres valiosas de Dios. Amén. Amén. Bien, bien. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Nosotros, para nosotros todos los días son especiales y la madre debemos recordarla siempre, no un día para callar la conciencia. Hay gente que acallan su conciencia el día de hoy. Nunca fueron a darle un abrazo a su madre, nada de esto. Entonces dicen: bueno, vamos a aprovechar el día de hoy y a llevarle que sea un vaso. Bueno, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que la honremos constantemente. Porque la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Es porque la palabra lo dice, ¿verdad? Pero no dice que lo hagan un día específico, sino siempre. Así que nuestras hermanas que son madres reciban ese caluroso saludo, pero no tan solo hoy, sino siempre. Pero bendiga al hermano que está al lado suyo. Dígale: qué bueno que estás aquí hoy, que viniste a recibir una palabra. Dios tiene cosas lindas para ti hoy. Amén. Amén y amén. Bueno, en esta mañana yo quiero introducir lo que podría ser un mensaje de hoy, pero que dependiendo del desarrollo de lo que esté hablando podría convertirse en una serie. Y quiero hablarles hoy sobre el tema 3 mentalidades en la casa. 3 mentalidades en la casa. Quiero que vayamos de una vez a la carta, la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3. Primera Juan, capítulo 3. Y el verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora quiero que en alta voz todos leamos. Se pueden guiar de la pantalla, pero los que tienen su Biblia lo pueden leer ahí. No deje de traer su Biblia, hermano, a la casa. El versículo 2.
todos juntos a una voz, dice: amados, lean, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Quiero comenzar haciendo una breve exégesis de este pasaje, de este verso, el versículo 2 específicamente. Porque es un versículo que es muy utilizado para levantar el ánimo de los hijos de Dios a que nos vamos a parecer al Señor cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, lo vamos a ver tal y como Él es. Y entonces seremos semejantes a Él. Es la explicación que se nos da siempre. Pero yo quiero que veamos este verso desde el punto de vista en que Juan lo estaba expresando. El Espíritu Santo a través de él. Lo primero es que en este verso no se dice nada de la venida del Señor. Porque hay una palabra que aparece 2 veces. Y es la palabra manifestación. Claro, de una manera y de otra. Por ejemplo, dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero dice la otra parte: cuando Él se manifieste. ¿Y cuándo será esto que Él se va a manifestar? ¿Y a qué manifestación se está refiriendo? Lo primero que quiero decirles es que aquí la palabra manifestado o manifestación o manifestarse o manifieste, es que es la misma, no tiene absolutamente nada que ver con la venida del Señor. No. Oiga bien, guarde esto porque tal vez usted ha oído esto muchas veces, pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con la venida del Señor. Ahora bien, ¿cuál es la palabra? Si estuviese hablando de la venida del Señor, la palabra que aparecería allí en manifieste o manifestado sería la palabra epifaneia o apocalipsis. Pero la palabra que aparece aquí es la palabra faneró. Y esa palabra en el griego tiene un significado muy importante en el original. Esa palabra significa hacer aparente o también significa poner en evidencia. Poner en evidencia. Observen que dice: ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado, y lo decía Juan en ese momento, lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos semejantes a Él. Y está hablando de una conformación del Hijo corporativo. Está hablando de una conformación de Cristo como cabeza y su cuerpo, la iglesia, como su cuerpo, ¿verdad? Valga la redundancia. Y la iglesia como su cuerpo, conformando a Cristo
manifestado o siendo puesto en evidencia. Creo que agarraron, ¿verdad? Cuando el Hijo de Dios es manifestado, es puesto en evidencia, entonces hay una apariencia correcta del Hijo de Dios. Somos hijos de Dios, pero seremos semejantes a Él. En otras palabras, seremos uno con Él. Era lo que Juan estaba diciendo. Seremos uno con Él, una sola persona. Entonces, entendemos que nuestra posición en Cristo es de hijos. Y algo que quiero aclarar para muchas personas que hay aquí que nos visitan, o tal vez que han comenzado a visitar la casa. Los hijos de Dios no son todos los hombres. O sea, no todo el mundo es hijo de Dios. Juan 1:12 dice, él dice el 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y la palabra suyo allí, que está en singular, no está refiriéndose al pueblo o a la nación de Israel, sino que él vino a su propósito, a cumplir su propósito. Pero la palabra suyos no es igual. Dice, los suyos no le recibieron. Y esa palabra allí hace alusión a la familia. En otras palabras, su familia, su ambiente, su nación, su gente no los recibieron. Es decir, no les reconocieron familiarmente como una persona digna, sino que los rechazaron. No entendieron cuál era la asignación de este hombre, sino que lo rechazaron. Ahora bien, dice el verso 12, a todos los que les recibieron. ¿Cuántos están aquí que les recibieron? Amén. Yo quiero ver manos levantadas de los que les recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga potestad. Eso significa derecho. Entonces, ¿ven ustedes que no todo el mundo es hijo de Dios? Solamente los que reciben a Jesucristo como la palabra viviente son los hijos de Dios. Y les he explicado en otras ocasiones que recibir a Cristo no es como literalmente o ritualmente se ha hecho a través de los tiempos, a través de una oración. A Cristo no se recibe a través de una oración. Y la oración puede ser, y le llamamos a esto la oración de fe, la oración de arrepentimiento. Claro, es muy importante porque si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, pero creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Eso es lo que dice la palabra. Pero no está hablando de recibir, está hablando de algo que tiene que darse constantemente, recibir la palabra. Es la palabra la que va a producir en nosotros esa genética que nos identifica con el Padre. Yo creo que ahora sí me aclaré o me di a entender. Esa genética que nos identifica con el Padre, ¿quién es que va a producir eso? La palabra. Y esa palabra usted tiene que recibirla. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Esa palabra tiene que ser implantada en nosotros. Diga, implantada.
Eso quiere decir que tiene que incrustarse en nuestras vidas para entonces nosotros desarrollar al Hijo de Dios en nosotros. Y para nosotros entonces ser manifestados, como dice la palabra. Yo quiero hablar acerca de precisamente lo que es la casa de Dios. En la carta a los Hebreos se habla de una casa administrada. Y dice que Moisés fue fiel a la casa de Dios. Fue fiel en todo a la casa de Dios. Les he explicado en otras ocasiones que la palabra casa en las Escrituras es una palabra muy importante que nos hace ver a nosotros cuál es el plan y el propósito de Dios en cuanto al establecimiento de su familia en la tierra. Su familia. Entonces, cuando dice acá, Moisés a la verdad fue fiel en toda la familia de Dios. Es la palabra casa que aparece en el griego como oikos. Pero dice, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero resulta que esa casa tiene un dueño. Y dice el verso 6, pero Cristo como hijo, ¿sobre qué? Sobre su casa, la cual casa somos, díganlo, somos acá. Ok, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La casa somos nosotros. Ahora bien, el Señor tiene una casa general, global, que tiene asentamiento aquí en la tierra y asentamiento en el cielo. Allí en el cielo está una parte de su casa. Aquí en la tierra está otra parte de su casa. Pero esa parte de su casa que está aquí en la tierra, representativamente está también en el cielo. No estoy hablando de los que han muerto en Cristo. Estoy hablando de que Cristo se sentó a la derecha del Padre y la palabra nos dice a nosotros que a nosotros Él también nos posicionó sentándonos en lugares celestiales con Cristo. No quiero entrar en detalle con los versículos bíblicos. Si Nías lo encuentra y lo pone ahí, gloria a Dios, pues anote la cita. Pero lo que yo le estoy citando son textos bíblicos. No le voy a decir cosas inventadas. Ahora, ¿qué pasa con esa casa global? O podríamos decir universal también. Esa casa está distribuida en casas. En casas. Y el término que aparece en la Biblia, en la palabra eclesía, ya hemos hablado bastante de eso, de iglesia, que lo que significa realmente es pueblo llamado, o sea, escogido, seleccionado, sacado y colocado afuera con propósito. Es lo que significa esa palabra, eclesía. Dios sacó de cada nación, de cada tribu, de cada lugar, personas, las ha sacado. Y no es que las ha sacado, vamos a decir, usando una terminología de que Él es quien hace las cosas. No, Él hace,
pero Él toma muy en cuenta nuestras decisiones. Amén. Nosotros tomamos una decisión en ser parte de la familia de Dios, porque Él nos puso a nosotros a decidir. Escojan. ¿Y cuál fue la decisión que tomamos? Sí, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Esa fue la decisión que usted tomó. Pues entonces Él nos coloca aparte, y eso es lo que significa el término eclesía o iglesia. Ahora bien, ¿qué pasa? Que nosotros estamos establecidos como casas. Toda iglesia local en el mundo, no importa el nombre o denominación, es una casa de fe. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como casa somos hijos de Dios colocados en ese lugar. El Señor nos ha colocado en este lugar como una casa espiritual o una casa de fe. Y así Él tiene distribuida su familia. Por mucho tiempo se venía hablando de rebaño y ovejas y pastor. Pero Dios en este tiempo nos está hablando de una manera diferente. Por ejemplo, hay un verso que se puede interpretar de una manera, pero también tiene otra interpretación. Está en Hebreos, el capítulo 1, y es el mismo verso 1 y el verso 2. Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quién? A los padres por los profetas. Dice, en estos postreros días, y allí está la primera interpretación del pasaje. Cuando él dice en estos postreros días, el escritor a los hebreos se estaba refiriendo a esos días. A esos días. Lo que pasa es que los postreros días no son necesariamente estos que estamos viviendo, sino que los postreros días tienen un alargamiento, tiene mucho, o sea, es un tiempo, es un kairos, ¿verdad? Bastante grande. Y cuando dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ok, allí se está hablando específicamente de que ya Dios no hablaba a través de los profetas ni usaba aquellos medios, sino que ahora directamente está hablando a través de Jesucristo. Pero la connotación que ese pasaje tiene ahora es que Él está hablando a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo y su iglesia. Hermano, Cristo y su iglesia son una sola cosa. Por favor, preste atención a esto. En este momento Dios está hablando a través del Hijo, es decir, el cuerpo de Cristo con su cabeza que es Cristo. Él está hablando de esta manera ahora. Claro está que Cristo fue quien fue constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo fue constituido heredero de todo, pero nosotros fuimos hechos herederos y coherederos con Cristo. Le estoy citando la palabra, hermano, no estoy inventando. Fuimos hechos herederos y coherederos con Cristo. Y usted dirá, pero ¿de dónde usted se agarra, pastor, para decir esto? Mire, más adelante dice, hay una pregunta que hay, dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú? Más adelante ni él está. Por favor, pónmelo ahí porque estoy trabajando sin textos bíblicos hoy en mi mente. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez seré yo a él padre y él me será a mí hijo. ¿A cuál? Entonces sigue diciendo, el verso 6 dice, y otra vez cuando introduce al unigénito, dice así. Vamos a ver cómo dice. Cuando introduce ¿a quién?
al primogénito. Y el primogénito es el primero de muchos. Por lo tanto, ¿quién es introducido en la tierra y se le da orden de que se le adore? Que le adoren todos los ángeles de Dios. El primogénito. Porque el primogénito, y esa palabra, hermano, primogénito en el original significa el prototipo. O sea, él es el prototipo. Y nosotros, entonces, al ser manifestados con él, traemos su imagen. Aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra en el Espíritu, pero diga conmigo: yo soy en Cristo la imagen del Padre. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Que resulta que en esa casa global, pero también vamos a circunscribirnos a nuestra casa espiritual local acá. Hay dos clases de hijos con tres tipos de mentalidades. Por eso dije, creo que voy a tener solamente que hablar algo breve hoy. No puedo tocar todo lo que hoy, pero sí vamos a continuar. Pero yo sé que usted se va a quedar con deseo de seguir escuchando esta palabra. Dos clases de hijos con tres tipos de mentalidades. Cuando hablo de dos clases de hijos, me refiero a los hijos maduros y sencillamente los hijos inmaduros. Es decir, los hijos que no han madurado y los hijos que ya son maduros. Eso lo podemos ver hasta en una casa biológica. En una casa biológica vemos niños que todavía no tienen capacidad de discernir y de hacer las cosas, pero hay otros que ya sí son capaces, inclusive nos ayudan a cuidar a los más pequeños. Entonces, en una casa existen estos dos tipos de hijos, los maduros y los inmaduros. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Como todo padre, ¿cuál es el anhelo suyo como padre o madre en el crecimiento de sus hijos? Que no se queden atrofiados, que sigan creciendo física, mental, emocionalmente, ¿verdad? Hasta alcanzar un nivel de madurez que ellos puedan tomar decisiones sabiamente y manejarse como personas maduras. Ese es el anhelo. Pero imagínense ustedes una casa donde hay un niño que no crece, se mantiene así siempre y pasan los años y se mantiene así. Todavía no ha aprendido a hablar bien. Eso es mortificante, ¿verdad? Y bueno, ningún padre quiere eso, mucho menos nuestro Padre. Nuestro Padre quiere que nosotros, como hijos, entrando en el proceso de la maduración, crezcamos. ¿Cuál es el anhelo del Padre? Que seamos, diga, perfectos. Diga conmigo, perfectos. Sed perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Podemos, como hijos, alcanzar la perfección. Una pregunta, me responden todos a una. Amén. ¿Podemos alcanzar la perfección? Entendiendo que perfección no significa impecabilidad. Perfección lo que significa es madurez. Cuando Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora ya no. Entonces, una persona que vive todavía enclaustrada en el pasado
es un niño inmaduro, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante para presentar a ustedes lo que son las tres mentalidades. Vamos a usar una parábola de las del Señor para ilustrar esto que quiero decirles. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Pero vamos a ir viéndolo por parte. Lucas capítulo 15. ¿Estamos acá? ¿Acá? Leemos los versos 11 y 12. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos, o sea, dijo a su padre. ¿Están viendo aquí? ¿Están viendo lo que le acabé de decir? 2 clases de hijos. Este hombre, según la narrativa del Señor, el Señor pudo haberlo puesto con 5 hijos. El Señor pudo haber dicho, un hombre tenía 7 hijos, pero no. Él usó el de 2 hijos para darnos a entender a nosotros que hay esos 2 grupos en la casa. El grupo de los maduros y el grupo de los inmaduros. Y observe que dice el verso 12 que el menor de ellos, ¿cuál? Dígalo. El inmaduro dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Oiga, y preste atención a esto. ¿Qué pasa con esas 2 clases de hijos? Observen que quien pidió su herencia fue el inmaduro. Y el padre, como ama tanto al inmaduro como al maduro, le repartió a los 2. O sea, no le dijo, ay sí, mi muchachito lindo, este es el más chiquito de la casa, ay mi niñito, ay toma, ven, toma tu herencia, toma, eso es tuyo. No, se la repartió. No, espérate, si yo te estoy dando lo tuyo, también tengo que darle lo de él. Y les repartió la herencia a ambos. Dice ahí, y les repartió los bienes. Ahora, este padre con 2 hijos nos da a entender una cosa muy importante. Ambos son nacidos en la misma casa. Ambos son nacidos en la misma casa. Otra cosa, ambos son herederos por naturaleza. En la casa del padre no hay un heredero más que otro. Oigan bien, preste atención, porque yo he oído a gente hablando disparate, refiriéndose a sí mismos, diciendo, yo soy el hijo mimado de Dios, o yo soy el favorito del padre, o yo soy mira, papá conmigo, y se excluyen y dejan a los otros fuera de la herencia. No, Dios te ama a ti y a mí de la misma manera. ¿Cuántos saben eso? Dios ama de la misma manera al maduro como al inmaduro. Ahora bien, su anhelo, su deseo es que el inmaduro crezca hasta alcanzar madurez. Pero lo ama igual. Por eso, este padre no fue tonto. Él, cuando el hijo menor le pidió su herencia, que no debió hacerlo, es un acto de rebeldía. La herencia generalmente siempre cuando se entrega. ¿Cuándo se entrega la herencia? Cuando muere, ¿verdad? Cuando muere la persona. Cuando el padre, que es el que da la herencia, cuando muere o antes de morir, la entrega. Pero él la entrega. Pero este muchacho de irrespetuoso la pidió. Dame lo mío. Es así que le dice, dame lo que me corresponde, dame lo mío. Un acto de inmadurez. Entonces el padre dice, ok,
toma lo tuyo, pero también toma lo tuyo. Dios trabaja así con nosotros. ¿Sabían eso? Porque más adelante les voy a mostrar de qué manera nosotros manifestamos la inmadurez.